Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en algo verdaderamente fascinante. Ese punto exacto, ese puente donde las matemáticas más abstractas consiguen domar y controlar nuestra realidad física. Vamos, el viaje que va desde una ecuación en la pizarra hasta su impacto directo en el mundo real. A ver, pongámonos en situación. ¿Cómo es posible que un simple algoritmo controle cosas que podemos tocar? Si lo pensamos, lo que está en juego aquí es tremendo. Esos números abstractos procesados a la velocidad de la luz en un ordenador son los que terminan abriendo válvulas en un reactor químico gigante o ajustando la velocidad de las hélices de un dron miles de veces por segundo en pleno vuelo. No es solo picar código por picar, hablamos de decisiones matemáticas que están alterando el mundo físico en tiempo real. Para entender todo esto paso a paso, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos la fusión analógica y digital. Segundo, el lazo de control digital. Tercero, la poderosísima transformada Z. Cuarto, la estabilidad en el plano Z. Y finalmente, algo crucial, la ética en la automatización. Empezamos con la primera parte, fusión analógica y digital. Fijémonos en este contraste. Por un lado, tenemos la naturaleza, que es puramente analógica, todo fluye de forma continua, sin interrupciones, y tradicionalmente esto se ha modelado utilizando la transformada de Laplace. Pero por otro lado tenemos el mundo digital, el mundo de los microprocesadores, y este mundo es distinto, opera a saltos, en intervalos de tiempo discretos, apoyándose en la transformada Z. ¿Por qué hacemos esta transición? Pues porque la ventaja es sencillamente espectacular. Nos permite cambiar el comportamiento de un sistema físico únicamente actualizando el software, sin tener que soldar ni tocar un solo cable del hardware. Es el nivel máximo de versatilidad. Pasamos al segundo punto, el lazo de control digital. Claro, para unir ambos mundos necesitamos una especie de traductores, y ahí es donde entra en juego el lazo de control digital. Imaginemos el viaje de una señal. Todo arranca con un sensor midiendo la realidad y un convertidor analógico a digital que empaqueta esa lectura. Esta información cruza la frontera hacia el ordenador, que es quien ejecuta la lógica. Y luego toca hacer el camino inverso. Un convertidor digital analógico y un componente llamado retenedor de orden cero traducen esos números de vuelta a una señal que finalmente mueve el actuador físico. Es un ciclo de traducción que no se detiene nunca. Pero ojo, porque esta traducción tiene sus límites, y aquí aparece el famoso teorema de Nyquist-Shannon, que funciona como el límite de velocidad absoluto del sistema. Nos dicta que la frecuencia a la que tomamos muestras debe ser como mínimo el doble de la frecuencia máxima de la señal original. ¿Y qué pasa si nos saltamos esta regla? Pues que nos demos de bruces con el efecto aliasing. Es un fenómeno desastroso donde las frecuencias altas se disfrazan de bajas, la señal se corrompe por completo y de repente la realidad que ha captado el ordenador se convierte en una pura ilusión. Y cuando la señal tiene que volver al mundo real, necesitamos a este otro protagonista que veíamos antes, el retenedor de orden cero, o ZOH. Hay que tener en cuenta que el procesador solo escupe números sueltos, picos matemáticos aislados, pero un actuador físico necesita energía continua. Así que, lo que hace el ZOH es coger ese valor digital y mantenerlo congelado, literalmente sosteniéndolo hasta que llega la siguiente muestra. Metafóricamente hablando, es como transformar una rampa analógica y suave en una escalera de peldaños digitales para poder reconstruir el mundo físico. Y así llegamos a la sección 3, la poderosa transformada Z. Si miramos esta fórmula matemática, bueno, impone un poco con esa suma infinita, ¿verdad? Pero más allá de lo formal, tenemos que ver la transformada Z como lo que realmente es, la gran piedra roseta de los ingenieros de control. En el mundo digital trabajamos con ecuaciones en diferencias, que son recursivas y francamente un dolor de cabeza a la hora de analizarlas. Pues bien, esta transformada coge esa pesadilla temporal y la convierte en simple álgebra. Es el verdadero puente conceptual que nos permite gobernar la realidad física utilizando un microprocesador. A la hora de la verdad, pasar un controlador del mundo continuo al discreto, lo que llamamos discretizar, nos obliga a asumir compromisos técnicos. Por ejemplo, el método COH es perfecto para clavar la respuesta exacta en cada salto. Por otro lado, la aproximación de Tasting es la campeona indiscutible a la hora de mantener el sistema estable, aunque eso sí, tiene el coste de distorsionar un poco las altas frecuencias. Y también está la invariancia al impulso, que reacciona genial ante golpes rápidos, pero es un imán para el temido aliasing que comentábamos antes. En definitiva, no hay un ganador absoluto. Cada elección matemática moldea el comportamiento del sistema a su manera. Avanzamos a la sección 4, estabilidad en el plano Z. Todo este diseño matemático no sirve de absolutamente nada si el sistema se vuelve inestable y explota.
Por eso mapeamos todo visualmente en el plano Z. Y aquí rige una regla de oro inquebrantable, la verdadera zona segura. Para que un sistema digital no crezca hasta el infinito, todos sus polos matemáticos tienen que estar ubicados estrictamente dentro de este círculo de radio 1. Si un solo polo, uno solo, se escapa y cruza esa frontera matemática, el resultado físico es que el reactor se funde o el dron se estrella contra el suelo. Así de directo. La seguridad de nuestro mundo físico depende de que esas raíces matemáticas no salgan de esta circunferencia. Pero claro, a veces nos topamos con polinomios tan complejos que encontrar esos polos a simple vista es directamente imposible. Y ahí es donde entra en acción el test de estabilidad de Jury. Podemos pensar en él como una especie de detector de metales matemático. Aplicando una serie de condiciones y determinantes concretos, este test permite verificar matemáticamente si un diseño es seguro sin necesidad de resolver la ecuación completa. Es una red de seguridad imprescindible. Y llegamos a nuestra última sección, la número 5, ética en la automatización. Y aquí viene el giro más vital de todo este análisis. Un modelo digital puede ser matemáticamente perfecto, impecable y aún así provocar un desastre enorme si falla el factor humano. Las matemáticas puras acaban chocando de frente con la moralidad. Si no hay responsabilidad a la hora de diseñar protocolos de emergencia, el resultado son accidentes industriales reales. Si falta honestidad para reportar fallos o vulnerabilidades, abrimos la puerta a riesgos cibernéticos. Sin transparencia, nos encontramos con inteligencias artificiales que toman decisiones sesgadas en la sombra, y sin integridad terminamos con sistemas mediocres que priorizan lo económico por encima de la seguridad humana. Básicamente, el rigor técnico exige sin excusas un rigor moral idéntico. Y esto nos lleva a una conclusión muy profunda. Quienes diseñan este control digital son los traductores definitivos, las personas que conectan el caos de la naturaleza con la frialdad de la inteligencia computacional. Es un puesto que otorga un poder técnico inmenso, sin duda, pero que precisamente por eso exige una integridad que no puede tambalearse. Al terminar este recorrido, nos queda una reflexión inevitable. La próxima vez que veamos un algoritmo operando, no deberíamos ver solo simples cálculos o líneas de código. Tenemos que ver decisiones humanas codificadas con consecuencias reales e ineludibles. Así que la gran pregunta es, ¿somos verdaderamente conscientes del inmenso peso ético cada vez que transformamos una ecuación matemática en una realidad física? Es el gran reto fundamental para este futuro cada vez más automatizado. Ha sido un placer acompañarles en este análisis. Hasta la próxima.